Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. 7 de la mañana con 43 minutos. Es hora de dar la más cordial bienvenida al ex comandante general de la policía, el general Ramiro Mantilla. General, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. En estos momentos hay una evaluación a todo nivel del estado de excepción asumido por el gobierno nacional el 9 de enero, que fuera extendido hace pocos días por 30 días más. ¿Cuáles han sido las cifras mostradas por el gobierno nacional, por las Fuerzas Armadas y por la policía en estos operativos conjuntos? 169,000 operativos conjuntos hasta, entiendo, el día domingo. 12,000 detenidos es el informe oficial. Esto es, claro, esto está en los números, ahora en lo cuantitativo. Esto representa la eficacia de las fuerzas del orden frente a lo que fue la arremetida brutal de las fuerzas del crimen, las fuerzas ahora denominadas terroristas. General, bienvenido, buenos días. Buen día, Edgar, un saludo cordial a todos los que nos escuchan. Bueno, yo pienso que ha habido un cambio de estrategia en el sentido de que únicamente no se decretó el estado de excepción, sino que paralelamente, como todos conocemos, el decreto 111 determinó reconocer que en el país existe un conflicto armado interno, y eso fue fundamental porque cambia la estrategia y le coloca a Fuerzas Armadas como la principal institución para liderar esta estrategia de contención del crimen organizado y del terrorismo. Únicamente en los gobiernos anteriores, durante 6 años, se utilizó la figura del estado de excepción sin una estrategia viable, y por eso es que no cambiaba la situación de seguridad. Ahora la policía es entidad complementaria al trabajo de Fuerzas Armadas en este conflicto armado interno. Entonces, esa es la diferencia, y por fin Fuerzas Armadas salieron a las calles y tomaron el control de los centros de rehabilitación social, que era fundamental para disminuir la escalada de violencia. Entonces, ¿pero qué ha pasado durante estos 60 días? Ha existido una intervención en al menos 7 distritos más violentos o ciudades o sectores más violentos del país. Con información de la Policía Nacional, es importante la articulación que ha existido entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional, para empezar con el bloque de seguridad que se conformó con Fuerzas Armadas y con Policía, una fuerza especial para intervenir en estos distritos. De ahí vienen los detenidos y todos los operativos que se han realizado, pero de esos, lamentablemente, solo existen, yo diría, creo que son casi 200 Entre delincuentes, 280 y 300 son los más o vinculados menos los que por el tienen procesos delito de judiciales, terrorismo. ¿sí? Entonces, se necesita más enfocar en una persecución penal inteligente, es decir, trabajar con fiscalía, empezar a analizar toda la información disponible que existe sobre delincuentes para identificarlos, a qué organización pertenecen y hacer procesos judiciales sustentables, porque caso contrario no va a existir una contención como se quisiera. Es por eso que, si bien ha disminuido la violencia en un 18%, pero están creciendo otros delitos como el secuestro y la extorsión. Eso significa que no únicamente sirve esta estrategia de contención, o como se conoce como prevención situacional, sino que hay que trabajar mucho en la prevención social y comunitaria. Y ahí viene la segunda fase de este plan Fénix, que no sé si lo tenga este plan, pero hay que invertir mucho en el tema social y comunitario. Hay que reconstruir el tejido social en esos sectores en los cuales está interviniendo Fuerzas Armadas y Policía, pero con otras instituciones. No debemos dejar únicamente a Policía y Fuerzas Armadas solas en este trabajo, porque los problemas del delito y la violencia son estructurales. Pero eso no se comprende mucho, ¿no? No se comprende mucho, pero yo pienso que hay que evolucionar
a ese tema de atender el tema social y comunitario en estos sectores vulnerables, como sociovivienda, como por ejemplo el Fortín, Distrito Sur en Guayaquil, en Durán. ¿Por qué no cambia la situación en Durán? Porque realmente no se ha afectado a las organizaciones delictivas y están teniendo sus centros de operaciones en esos lugares. Entonces, vemos muertes violentas que siguen existiendo porque no se ha afectado la estructura y no ha cambiado la situación que motivó este tipo de violencia. ¿Y por qué no se ha afectado esta estructura, general? Porque estamos viendo un número enorme de operativos en todo el país, especialmente en las provincias que fueron afectadas por estos delitos, Guayas, Los Ríos, Esmeraldas. ¿Cómo así las estructuras en Durán se mantienen intactas? Porque no se está interviniendo en forma integral, solo se está dejando que Policía Nacional y Fuerzas Armadas, eh, si bien no pueden cubrir todo el país. Aquí viene ya un tema que se debe tomar con mucha responsabilidad y lo que se llama es gobernanza de la seguridad ciudadana. Es decir, en todos los niveles tiene que existir la coordinación, en todos los niveles de gobierno, la coordinación y cada nivel de gobierno debe tener su responsabilidad en el tema de prevención del delito y la violencia. Entonces, en lugares como sociovivienda, que es un sector urbano, el gobierno nacional no va a ir a solucionar los problemas graves de convivencia social que tiene ese sector. Tiene que hacerlo la alcaldía. Entonces, si no se cambia la dinámica social, si no se reconstruye ese tejido social, muy difícil va a cambiar la situación. Por más operativos que exista de Fuerzas Armadas, de policía, no va a cambiar si no se cambia la estrategia de este tema de influir, de prevenir y también de proteger a la siguiente generación de chicos y jóvenes. Hay que trabajar ahora en esos sectores con los jóvenes adolescentes que tienen 13, 14 años para que dentro de 5 años sean buenos ciudadanos y no sigan en ese camino del tema de drogas, del tema de armas. Entonces, hay mucho que hacer, pero hay que evolucionar a una segunda fase en este tema del plan de seguridad. ¿O no tendrá que ver el hecho de que los especializados en la lucha contra la delincuencia son los efectivos de la Policía Nacional? Esa no ha sido la tarea del Ejército, ni de la Marina, ni de la Fuerza Aérea en general, las Fuerzas Armadas. Ellos constitucionalmente tienen otras labores y han sido entrenados en función de esa misión y de esas labores. Por ejemplo, en el tema del secuestro extorsivo que vemos se mantiene todavía en el país. Es la policía la que tiene las estrategias, las que tiene las tácticas, las que tiene a la gente que ha sido preparada en función de aquello. Entonces, ¿no será hora de invertir un poco los papeles? Bueno, la policía tiene que seguir haciendo su trabajo en este tema y lo está haciendo. Pero yo lo que veo que hay una debilidad en el sistema preventivo de la Policía Nacional. Tenemos que fortalecer la presencia de la Policía Nacional en los barrios. Lamentablemente hoy, las deficiencias que tiene la Policía Nacional en el tema de recursos sigue existiendo. Todavía los patrulleros que se adquirieron no están al servicio de los ciudadanos. Hay problemas administrativos que deben solucionarlos y poner esos patrulleros al servicio de los policías para que puedan patrullar. Entonces, si es que no se soluciona el tema de personal policial, ser más fuertes en las unidades de policía comunitaria como era antes, ¿no? En donde los delincuentes tenían temor porque la policía patrullaba, hoy la policía no está patrullando y cuando se toma un procedimiento se demora horas en ese procedimiento, entonces eso significa que no exista vigilancia en los barrios. Entonces hay que solucionar ese problema para tener presencia del Estado. Los delincuentes, los secuestradores, que a cualquier delincuente común se le ocurre secuestrar, se une con dos y secuestran y también extorsionar. Eso es por una debilidad de la presencia del Estado en estos sectores, ¿no? Entonces, sí hay que fortalecer a la Policía Nacional, a pesar de que las unidades especiales de la Policía Nacional trabajan, pero no se abastecen ante la alta demanda que existe hoy de este servicio
para evitar secuestros, para evitar extorsiones. 7 de la mañana con 53 minutos en Noticiero Sucesos. Dialogamos con el ex comandante general de la policía, el general Ramiro Mantilla. Esta estrategia de atacar con todo, de poner gente, ¿no? Ha visto ahí a las Fuerzas Armadas con un enorme contingente en sitios que han sido atacados en los últimos meses, en los últimos años por la delincuencia. ¿Realmente está funcionando luego de los 60 días del estado de excepción o habrá que modificar un poco, afinar ciertas particularidades? Bueno, esta estrategia de mano dura debe ser temporal, porque no se alcanza a cubrir todo el territorio. Pero simplemente lo que no está existiendo es lo que hemos hablado, pero ya es importante que tengamos, más allá de la disuasión o de la prevención, porque tarde o temprano los delincuentes le toman el pulso a los operativos de Fuerzas Armadas y de Policía. Eso no es Entonces, lo que está sucediendo ahora y por eso un poco el reflujo de la actividad delincuencial, un poco nada más. así es, así es. Estos delincuentes, como están tomados los barrios, tienen inclusive redes de espionaje que les comunican cuándo salen Fuerzas Armadas, a qué hora se van, porque no están permanentemente. Entonces, ese es un tema que, como yo le digo, hay que evolucionar a una segunda fase y también empezar a ser más efectivos en la persecución penal, trabajar con fiscalía, pero yo pienso que sí va a haber un cambio importante con este tema de los casos metástasis y purga, en donde es importante depurar fiscalía, policía, todas La las función instituciones que han judicial, sido la la función función judicial. judicial. Porque, ¿qué es lo que estaba pasando? Imagínense cuántos años se demoró la Corte Constitucional en tirar abajo todo el andamiaje, toda la estructura ilegal que montaron, inclusive con jueces que tiraban abajo sentencia. Claro, Se eso es lo que demoró, nos demuestra Metástasis y Purga, pues, ¿no? La eso cooptación es, del ¿no? Poder Judicial. Pero también no existe en el Estado un organismo coordinador de la seguridad. Las instituciones están trabajando aisladamente, y eso es una falencia que se tiene. Entonces, el año anterior Pero para eso no deberían bastar los ministerios del Interior y de Defensa para tener esa coordinación. no es permanente esa coordinación. Recuerde usted que antes había el ministerio coordinador que unía estos dos ministerios, pero hoy está dentro de las últimas reformas que la Asamblea realizó el periodo anterior, que fue la creación del Ministerio de Política Criminal. Entonces, eso es fundamental. No tenemos una política antidrogas, no tenemos política pública para combatir el crimen organizado. Entonces, si no tenemos una hoja de ruta, es muy difícil y va a pasar lo que está pasando. Entonces los jueces se creen que ellos pueden decidir sobre la justicia y ya vemos que se venden al mejor postor, no todos. Igual sucede en el tema de la policía, lastimosamente. Estas organizaciones delincuenciales tienen como primer objetivo cooptar y reclutar a policías, a militares, a jueces, a fiscales, a políticos. O sea, eso lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Entonces, ¿cómo protegerse? ¿Cómo tener alertas tempranas? Entonces, significa que todo el Estado debe tener una política criminal para enfrentar a todas estas organizaciones delictivas. Falta mucho por hacer. La ley de seguridad pública y del Estado tiene que cambiar. Se debe delegar la seguridad ciudadana en el ámbito de la prevención del delito y la violencia a los gobiernos locales y que el Estado central se quede con la seguridad pública, es decir, para combatir el delito con policía, Fuerzas Armadas, Fiscalía, Función Judicial y el SNAI, y trabajar articuladamente en todos los niveles de gobierno. Ahora que usted menciona al SNAI general, ahí sí hay una interrogante porque se le dio la prerrogativa a las Fuerzas Armadas que entren a las cárceles y que las limpien, que las volteen.
¿verdad? Las han dejado en un estado más o menos aceptable. Pero claro, las Fuerzas Armadas tienen que entregar las cárceles al SNAI. SNAI que está muy venido a menos. No es de ahora, es de hace algunos meses y años. Entonces, ¿cómo confiarle las cárceles a esta entidad que también ha sido cooptada por las mafias y por las bandas? Bueno, el SNAI siempre ha sido una unidad, una dependencia administrativa, ¿no? Lamentablemente, el objetivo de tener una institución que se encargue de la rehabilitación social ha fracasado en el Ecuador. Es por eso que cuando asumí las funciones de comandante general, mi idea era crear una dirección de seguridad penitenciaria, porque la Policía Nacional no va a salir de una de las principales misiones que tiene, el garantizar la seguridad externa de los centros de rehabilitación social, pero no se comprendió que controlando las cárceles controlamos la violencia en las ciudades. Entonces, aquí poco debe importar el tema de que reclamen que Fuerzas Armadas no es función de ellos el tema de las cárceles. Tenemos que ver el bien superior de toda la sociedad. Y no sé cómo lo hagan jurídicamente, pero debe existir por lo menos unos 2 años en que se conforme una fuerza de seguridad penitenciaria entre Fuerzas Armadas y Policía que se encarguen del control interno, del régimen interno de los centros de rehabilitación social. Sería imperdonable si hoy vuelven a dejar al SNAI sin el apoyo de Fuerzas Armadas y de Policía en el control de los centros de rehabilitación social. Sería como haber parado en el mar, no haber hecho nada, porque las organizaciones delictivas se reacomodan, porque les quitaron todo ese ingreso y esa economía ilegal que existía, que cada pabellón en la penitenciaría reportaba ganancias por $70,000 al mes, cada pabellón. En Esmeraldas, 14,000. Entonces, todo eso significaría tirar abajo todo el trabajo, por eso el presidente, y ahí viene el asunto del Ministerio de Política Criminal, en donde se toman decisiones al más alto nivel y que todos, en definitiva, tienen que apoyar. Pero eso Entonces, previa una reestructuración y una depuración del SNAI. así es, el SNAI tiene que ser depurado, pero lo que está sucediendo es de que el control lo tenían anteriormente las organizaciones delictivas. Ellos determinaban quién entra, quién sale en los centros de rehabilitación. Ahora, Fuerzas Armadas tampoco es que está permanentemente al interior, ¿sí? Está Fuerzas Armadas y entra todos los días a supervisar y hacer un poco de actividades, pero es importante que se tome el control interno, el régimen interno de estos centros de rehabilitación social. Ahora, Entonces, la sí es situación fundamental. penitenciaria en general no se ve acrecentada porque los operativos han dejado 12,000 detenidos. O sea, Claro, son 12,000 personas más que van a las ya superpobladas cárceles. se ha incrementado la población carcelaria y ese es otro problema adicional. Entonces, pero de esos 12,000, le aseguro que no se deben haber quedado ni el 80%. Entonces, porque esos Claro, detenidos, y eso tiene que ver directamente con la función judicial. pero algunos de esos detenidos eran sin fórmula de juicio. Por eso es importante tener casos sustentables judicialmente, con evidencias. Entonces, ahí viene el trabajo de la policía, lo que usted decía. La policía tiene destrezas, estrategias operativas, investigativas, y que hay que sustentar estos casos. Entonces ya no se necesita estarles persiguiendo físicamente a los delincuentes, sino perseguirlos judicialmente con todos los procesos que tienen. Ahí viene un asunto en que la policía no tiene la tecnología ni tampoco los software que hoy le analizan información en segundos, inteligencia artificial, en donde identifican a todos quienes han tenido que ver con armas de fuego en Guayaquil, por ejemplo. Entonces ahí tener tecnología de punta, tener todo este tema de inteligencia artificial en análisis de datos va a ser fundamental para tener una policía que pueda identificar e ir
atrás de los delincuentes de todas las organizaciones. Aquí lo importante es la percepción ciudadana. Eh, yo siempre menciono el ejemplo de la provincia de Esmeraldas, ¿no? Donde en el mes de diciembre no se podía tener abierto un solo negocio y la gente tenía miedo de estar en las calles. Para el mes de enero, para finales de enero, inicios de febrero, la gente con mucho entusiasmo rehacía lo suyo, invertía, estaba, si es que cabe el término, más tiempo en sus negocios, incluso dentro de lo que el toque de queda le permitía, porque veía a las fuerzas del orden en las calles. Eh, y ahí debería existir, ¿no es cierto?, un voto ciudadano de confianza tanto para las Fuerzas Armadas como para la policía. Pero resulta que son las Fuerzas Armadas las que dentro de esta percepción están en los cielos. Las encuestas de los últimos días nos hablaban del 93% de confianza para las Fuerzas Armadas, que conjuntamente con el 81% que tiene el presidente Noboa, sitúan ambos, a ambos ítems en encuestas que solamente las hemos tenido en los conflictos de Paquicia de 1981 y del CENEPA en 1995. No tiene esos números la Policía Nacional, están un poquito más abajo, e incluso en una encuesta regional como es el barómetro Latino Barómetro. democrático, están con números preocupantes, del 25%. ¿Cómo equilibrar estos números? ¿Cómo hacer en suma que la ciudadanía vuelva a confiar en la policía? Bueno, ahí hay la distinción, ¿no? Entre Fuerzas Armadas siempre, por eso es que Fuerzas Armadas no quería salir a las calles por este tema. Entonces, si hablamos, quitándonos un poquito los temas de recato, o sea, no quieren ensuciarse en este tema, ¿sí? Por mantener también una imagen, y la policía sí lo hace todos los días. Está Es más que es su expuesta deber, la es policía. que esa es su tarea, es su Sí, misión. esa es la tarea, ¿no? Pero lamentablemente muchos malos policías han sido cooptados. Es decir, todo este tema de oficiales, de coroneles, de generales inmersos en haber tomado malas decisiones y también haber favorecido no solo policías, ahora vemos que jueces, fiscales, políticos, ¿no? Entonces es un tema de afectación institucional que ha tenido el Estado, ¿no? Y esto ya le queda la tarea al comandante general en proteger, porque sí hay que hacerlo con campañas internas, inclusive a la institución, porque hay que mejorar la comunicación interna también dentro de la Policía Nacional y empezar a tener alertas tempranas y más controles sobre el tema de los bienes, ¿no? De policías a todo nivel. Permanentemente regresar a las pruebas de confianza, a los estudios socioeconómicos de policías, si solo queremos hablar de la policía, pero esto debe hacerse en jueces, en fiscales, en militares. Yo pienso que los organismos de control deben tener, la Contraloría debe formar una unidad al interior para empezar a monitorear permanentemente, no solo cuando hay problemas. Entonces, sí se necesita tener una política pública orientada a evitar la cooptación y la corrupción de miembros de las instituciones del Estado. Esto tiene que ver además con el apoyo real, efectivo del gobierno de turno, en este caso el presidente Daniel Noboa, a la Policía Nacional, con recursos que les permitan disminuir la brecha, por ejemplo, con los pertrechos que usan las bandas terroristas hoy en día. Mire, yo no estoy de acuerdo con que se utilicen las armas de los delincuentes, que la policía utilice las armas de los delincuentes. Inclusive en la pregunta dice, ¿está usted de acuerdo que un arma que fue utilizada en un delito, me parece que dice, eso no pueden preguntar? O sea, ya viene un tema moral, ¿no? Que un policía que es el representante del Estado, que ejerce el poder de policía a nombre del Estado, esté utilizando un arma que fue utilizada por un delincuente para cometer un delito. Entonces es un tema ético-moral. El ¿Y Estado qué hay que tiene que hacer con todas dotar. estas armas, con estas municiones que se requisan en cada golpe? Mire, yo estoy de acuerdo que si es que existió un decomiso de armas nuevas
en el tráfico de armas, de esas armas sí vayan, pero no armas utilizadas, ¿sí? Que sean destruidas. Eso es una representación de la violencia que existió en el país. En otros países se hacen inclusive monumentos con todas esas armas que son destruidas, pero no puede el Estado, por Estado más pobre que tenga, determinar que las armas que han sido utilizadas en delitos sean utilizadas por las fuerzas del orden. O sea, no, al menos personalmente, no tengo esa concepción. Para mí es algo no lógico. Entonces, y aparte de que todavía el gobierno no ha asignado recursos a la policía. Sigue con los mismos Claro, problemas. a eso me refería. El Siguen con los apoyo mismos no problemas. es cuestión de felicitaciones ni condecoraciones, pues el apoyo es De eso práctico, es de recursos, es no se presupuestario. cambia. Lógico. Hay UPCs en donde no hay patrulleros. Entonces, es urgente que solucionen los problemas administrativos y que sigan proveyendo de patrulleros. Porque el patrullero es la herramienta principal para que el policía pueda patrullar. Entonces, esos problemas hay que resolverles urgentes y que debe estar estancado en un tema administrativo y que no se da solución. Y esa es Entonces, provisión del gobierno central, porque usted ha visto que hay muchos organismos seccionales que hacen donación de motos, proveen de autos para patrulleros, pero la responsabilidad es del gobierno central. así es. Inclusive, es un trámite que usted no se imagina para que la policía pueda aceptar esas donaciones. Se demoran entre 3, 4 meses para aceptar, para firmar un convenio, y eso se necesita más actividad. Entonces, hay muchas cosas por solucionar y yo diría que es importante que también empiece a consolidarse las estrategias a todo nivel. Eso es fundamental. No esperar solo del Estado central que vaya a solucionar los problemas en las ciudades, sino que también los alcaldes empiecen a interesarse en el tema de seguridad, no únicamente dotando de vehículos a la policía, combustible, mantenimiento, sino que trabajar mucho en prevención del delito y la violencia. Perfecto, general. Le agradezco muchísimo por todos estos criterios. Gracias por el diálogo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el general Ramiro Mantilla, excomandante general de la policía. Una evaluación al estado de excepción y las perspectivas frente a esta reanudación por estos 30 días adicionales que va a tener el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa.